la pauta para iniciar a grabar. Nada más dejen que me aparezca el mensajito. Ok, buenos días, maestros. Bienvenidos todos, maestros coordinadores, compañeros de los distintos departamentos, los mencionábamos ahorita, ¿no? Académico, biblioteca, comunicación, servicios generales, biblioteca, seguridad, en fin, todos y cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a trabajar, la maestra Aurora Portillo, en esta sesión del día de hoy, la importancia de escuchar como parte del proceso comunicativo y como una temática que viene a complementar las previas, el lunes que revisamos la vocación de servicio y el servicio, el día de ayer que se trabajó la temática de ética en el servicio y el día de hoy con este vital tema de la importancia de escuchar, el cual viene a complementar pues las necesidades que se están planteando dentro del proyecto de servicios educativos de calidad. Nos acompaña hoy particularmente con este tema la maestra Aurora Portillo. Ella es licenciada en Filosofía, máster en Educación y actualmente está estudiando un doctorado con énfasis también en Educación, con amplia experiencia en docencia. Y bueno, ustedes ya la conocen, nos ha acompañado en todo lo que es el proyecto de capacitación a maestros y asesores y en esta ocasión, pues bueno, con todo lo que es el personal administrativo. Maestra, le cedo la palabra y vamos a llevar la misma dinámica, compañeros. Inquietudes, retroalimentaciones, dudas, comentarios, bienvenidos todos. Maestra Aurora, bienvenida, le cedo la palabra. Gracias, maestra. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Muy bien, maestra. Muy bien. Y sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, también. Nubecitas. Excelente, excelente. Muchas gracias. Bueno, como ha comentado la maestra Vero, hoy vamos a platicar acerca de un tema relacionado con la comunicación y esta es la importancia de escuchar. Antes de comenzar o de empezar a exponer los contenidos que hoy tenemos preparados, la maestra Lucy y yo hemos preparado este tema, sin embargo, voy a estar únicamente yo compartiéndolo. Antes de comenzar, me gustaría escucharlos, haciéndoles unas preguntas. Y la idea es que de manera voluntaria, de manera personal, si alguien quiere contestar a estas dos preguntas o a una sola, está bien. Estas dos preguntas son, ¿qué es escuchar? Por un lado, y la segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Si ustedes consideran que hay una diferencia, pues comentarla. Si creen que no hay diferencia, pues también pueden expresar la idea que tengan acerca de eso. Maestro Daniel, veo su mano levantada. Sí, buenos días. Buenos Para días. mí escuchar, o la diferencia entre oír y escuchar, es que escuchar es oír deseando comprender lo que se oye, ¿no? El deseo de comprensión. Entonces se pone atención, se analiza, se busca ser incluso empático cuando se escucha a otra persona, ¿no? Cuando escuchas música, pues a lo mejor no empatizas con el compositor, pero puedes como poner atención a lo que sientes mientras estás escuchando la pieza musical. Oír, pues sí, es como percibir las ondas sonoras sin el deseo tal vez explícito o consciente de comprender. Muchas gracias, maestro Daniel. Muy ilustrativos sus ejemplos. Maestro Catarino, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, sí, pues básicamente, tal como lo dijo el maestro Daniel, creo que escuchar es atender cada una de las palabras que forman las frases, tratar de entenderlas, ahora sí que darles el contexto de, me voy a extender, de sentirlas, de comprender. Y bueno, oír me parece un poco más rápido. Aquí quisiera hacer una referencia.
en estos tiempos donde la inmediatez es lo que priva, de repente aún no terminamos de escuchar el mensaje y ya estamos respondiendo. Y ahí me pongo, ahora sí que como dicen, me pongo el saco, ¿verdad? Para responder rápido y de inmediato. Y creo que pues lo más pertinente sería escuchar haciendo la diferencia, meditar bien lo que me están diciendo, pensar la respuesta y entonces expresarla. Es una opinión personal. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted, maestro. Maestro Jorge, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, aunque parece que es lo mismo, siento que oír es una acción que hacemos solamente con un solo sentido, con el sentido del oído. Escuchar es exactamente la misma acción, pero involucra ahí nuestros 5 sentidos, que nos demanda total atención y entender inclusive hasta el lenguaje corporal de lo que el interlocutor plantea o necesita decirnos en ese momento. Excelente. Muchas gracias, maestro Jorge. Muy bien. Bueno, creo que con las aportaciones que hicieron los compañeros, puede quedar muy bien ilustrado que hay una diferencia entre oír y escuchar. Y precisamente este tema se trata de centrarnos en la escucha. Si lo consideramos, cuando nosotros pensamos en el oír, pues probablemente solamente estemos refiriéndonos al acto de percibir sonidos, una cuestión meramente física. Y el acto de escuchar implicaría, como lo han comentado los compañeros, un deseo, una intención, una actitud que implica ir más allá del acto perceptivo físico. Entonces, hacia allá nos orientamos con esta pequeña charla que quisiéramos tener acerca de la escucha. Vamos a ver, por aquí hay unas ideas que nos parece relevantes comentar antes de hacer una pequeña actividad, así que sí les pediría que se fueran preparando para activarnos ahorita con una actividad de escucha. Pero antes vamos a ver el hecho de que cuando nosotros escuchamos, pues pareciera que es una actividad cotidiana. De hecho, ahorita lo están haciendo. Bueno, eso espero. Espero que me estén escuchando y no solamente oyendo mientras lavan los trastes, desayunan o hacen otra actividad. Yo confío en que así está haciendo. Cuando escuchamos, como comentaron los compañeros, ponemos no solamente un sentido en relación con nuestro interlocutor o con la persona que nos está hablando, dando un mensaje, sino que todos los sentidos, en cierta forma, se proyectan hacia quien estamos escuchando. Pero aunque es una actividad cotidiana, constantemente estamos escuchando a otros, aparentemente, no siempre somos buenos escuchadores. Es decir, no siempre escuchamos. Probablemente la mayor parte del tiempo percibimos voces, sabemos que nos están dando mensajes, pero el acto de la atención o, usando la palabra que utilizó el maestro Daniel, el deseo de realmente atender al otro no siempre está presente. Y no es algo que solamente nos pase a algunos, nos pasa a todos, sobre todo en un tiempo, como comentaba el maestro Catarino, en el cual hay tantos estímulos, tanta necesidad por estar respondiendo a ellos que pues nos olvidamos precisamente de escuchar, de poner atención. ¿Por qué se podría decir que somos malos escuchadores? Bueno, aquí hay algunas ideas que me gustaría que las pensáramos y que si desean añadir alguna opinión respecto a esto, pues adelante, lo podrían hacer. Una de ellas es que cuando escuchamos, pensamos que ya sabemos lo que el otro nos va a decir, que ya sabemos eso que vamos a escuchar y por eso no escuchamos. Dejamos pasar las palabras. O puede pasar esto, confundimos el acto de percibir sonidos, de oír, con la escucha.
lo cual si tomamos como ejemplo lo que los compañeros nos acaban de decir, pues no es lo mismo. Muchas veces hay factores físicos que nos impiden escuchar. ¿A qué se pueden referir esos factores físicos? Al hecho de que haya un ruido exterior que no nos permita poner atención o concentrarnos en lo que el otro nos está diciendo. O a lo mejor no oímos, nosotros mismos no tenemos a lo mejor desarrollado una cuestión de la escucha adecuada. Puede ser que nosotros mismos físicamente nos estemos sintiendo mal o nuestra atención esté más enfocada en aspectos físicos. Si tienes hambre, si estás a lo mejor en una situación física inadecuada, pues no vas a escuchar. ¿Por qué? Porque tu atención no está ahí, tu atención está en un malestar físico o está en un ruido que interrumpe lo que el otro está escuchando. O también podría ser que no solamente son factores fisiológicos, sino también emocionales o fisiológicos. Algo tan simple como tener nuestra mente ocupada en otras cosas, estar pensando en otras cosas, estar sintiendo a lo mejor algo, estás enojado, a lo mejor estás triste, estás en un estado de estrés y eso te impide escuchar como pensando en el acto de atención al otro. Estas son algunas de las ideas. No sé si ustedes tengan alguna opinión respecto a ellas, probablemente falten, probablemente mis ejemplos a lo mejor puedan ser extendidos. No sé si alguien tenga alguna opinión respecto a esto. ¿Por qué somos malos escuchando? Y entre paréntesis, entre comillas digo eso de malos, ¿eh? No sé si alguien quiere. Escucho como un micro encendido, pero no sé si alguien lo encendió porque quiere decir algo. Buenos días, maestra. Buenos días. Yo opino que muchas veces somos malos escuchas porque minimizamos los problemas de los demás. Puede ser alguno de los factores. Ok. Minimizamos los problemas de los demás. ¿Alguien más? Eso creo que se puede relacionar con el pensamos que ya sabemos lo que vamos a escuchar, ¿verdad? Nos anticipamos o prejuzgamos lo que el otro siente, expresa o quiere decir. Yo los escucho, pero igual voy a avanzar. A no ser que alguien quiera hablar. Maestra, perdón. Mande. Diga, adelante, maestro. Gracias. Aquí tal vez sí se pudiera relacionar directamente con lo que comentaba de tener rápido la respuesta. No vaya a ser que piensen que necesito demasiado tiempo para responder, para tomar una determinación, etcétera. O sea, sinceramente, me voy a remitir a lo que nos pasa. Te preguntan algo, tú piensas o adivinas sobre lo que van a ir, inmediatamente antes de que termine la otra persona ya le estás dando la respuesta. Rápido, ya te solucioné la situación. Como dicen por ahí en broma, ¿quieres rapidez o quieres exactitud? Entonces, creo que eso de repente nos afecta a todos, el rápido. Y pues no es lo más conveniente, ¿verdad? No sé, a lo mejor en lugar de clarificarlo, lo hice más bolas. Yo estoy de acuerdo con usted, maestro, y de hecho creo aquí se puede añadir algo en lo cual yo estaba pensando, que la escucha tiene que ver también con el silencio. Cuando escuchamos, lo que hacemos es poner atención al otro. Ahorita vamos a ver una pequeña definición, pero para poder realmente escuchar, nosotros tendríamos que aprender a guardar silencio. La escucha implica que al poner atención, enfocas tus sentidos, no solamente el oído, sino todos los demás sentidos que hay en nuestro ser, para poder realmente atender al mensaje que la otra persona te está dando. Puede ser con palabras o puede ser sin palabras. Entonces, precisamente por esta necesidad de respuesta, a lo mejor
de hacer ver que sí estoy escuchando, dejamos de lado el silencio que implica poder atender al otro. Adelante, maestro Jorge. Bueno, yo considero dos cosas aquí. Una, esto se puede atribuir a la personalidad de cada una de las personas que decide más una postura de escucha o permitirse escuchar. Y la otra, que considero culturalmente desde pequeños nos inculcan mucho el sentido de competencia. Y ese sentido de competencia va alineado a participa, levanta la mano, expresa, todo esto, pero pocas veces nos enseñan desde pequeños a escuchar. Y creo que serían estas dos cosas las que influyen en que a veces seamos poco capaces de escuchar. Muy bien. Muchas gracias, maestro Jorge. Coincido. Vamos a ver si esto de lo cual estamos hablando se puede ir recuperando conforme avancemos también la presentación. Aquí hay una pequeña definición que de hecho considero que contempla lo que han estado ustedes comentando, donde se considera la escucha como una conducta, es decir, una forma de conducirnos, de actuar activamente las personas, los individuos. Cuando nosotros escuchamos, bueno, según la definición que está aquí, los individuos tratan de maximizar su atención y comprensión en lo que se les está comunicando. Esto que se está comunicando puede darse a través de las palabras, como lo que estamos haciendo en este momento, hablando o viendo palabras aquí como en la presentación. Pero también puede ser a través de las propias conductas que la otra persona, en este caso nuestro interlocutor, está manifestando. Cuando nosotros escuchamos, pues lo que hacemos es manifestar una conducta que implica atención al otro y también una disposición a comprender lo que el otro nos está diciendo. Y aquí es donde viene todo el asunto complejo, porque escuchar no es un asunto fácil. A pesar de que tenemos nuestros sentidos o nuestro sentido del oído, nuestra vista está orientada a percibir, la escucha va más allá de la percepción e implica una actitud, como lo mencionábamos, de atención al otro y de esfuerzos por comprender. Entonces, cuando nosotros, de por sí, el tema de la atención es un tema complejo, precisamente por esta necesidad de nuestro entorno de estar recibiendo muchos estímulos, pues la atención ya se vuelve a una tarea compleja. No es algo que sea sencillo. Todos podemos pasar por dificultades en las cuestiones de la atención. Pero me parece que es relevante también entender que no solamente tenemos una actitud dispuesta a atender, sino una actitud dispuesta a comprender al otro. Y aquí esta parte implica que reconozcamos al otro también como una persona como yo, que al hablarnos o al conducirse de cierta manera para darnos algún tipo de mensaje, está expresando lo que esa persona es como yo. Entonces, el acto de escuchar tiene también que ser entendido desde esta perspectiva de que el otro, como yo, tiene algo que decir, quiere mostrar algo. Y para poder nosotros comprender eso que el otro está expresando, muchas veces inconscientemente o a veces conscientemente, pues tenemos que ponernos en una disposición de ver al otro como alguien que, como yo, también tiene algo que comunicar. Y en ese sentido, pues podríamos también nosotros considerar que el otro, como yo, tiene dificultades para expresarse, que tiene dificultades para hacerse comprender, como yo también tengo dificultades para comprender. Entonces, desde la perspectiva de valorar al otro también como una persona que tiene algo que decir, que tiene algo que mostrar, pues nos podemos poner en una posición de atención, de comprensión, y esto puede generar una serie de actos como por ejemplo de empatía, de serenidad, para realmente ponernos en disposición de comprender. Vamos a
lo siguiente. Vamos a ver cómo nos sale esto, porque luego muchas veces es un poquito complicado las cuestiones de la distancia, la participación. Entonces vamos a hacer una pequeñita actividad y, a ver, somos 48 personas. Vamos a ver qué tanto me están escuchando o qué tanto podemos escuchar a los demás. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y para eso, miren, aquí he puesto una serie de ideas, de temas, que podrían ser esos o podrían ser otros. ¿En qué consistiría la actividad? Pues vamos a ponernos a escuchar. Yo sé que ustedes me están escuchando a mí, pero vamos a ver si no soy yo la que expone o la que habla, si pues los demás nos podemos mantener en este estado de escucha. Entonces, si se fijan, aquí pongo unas propuestas de ideas sobre las cuales podríamos hablar. Bueno, hablar y escuchar. Pero como les digo, podrían ser estas ideas o podrían ser otras. Realmente no importa tanto cuáles sean. La idea es que pensemos o seleccionemos, si ustedes no tienen una noción de sobre qué podríamos hablar, pueden tomar alguna de estas ideas para expresar alguna opinión, desarrollar puntos de vista o simplemente exponer las ideas que ustedes tienen respecto a esto. Por aquí hemos puesto, no sé, la importancia de vacunarse, el amor a distancia o las relaciones a distancia, el uso de la tecnología en la vida cotidiana, el mejor deporte del mundo, la incorporación de hábitos saludables en nuestra vida cotidiana. Son ideas. La idea es que seleccionemos alguna de ellas. Y claro, puede ser seleccionar alguna de ellas o bien libremente ustedes seleccionar, así como pensamos, por ejemplo, cuando vamos a publicar en Facebook una opinión. Bueno, la idea es hacer algo similar. Entonces, la actividad consistiría en seleccionar una idea o pensar en una idea que pudiéramos nosotros desarrollar para hablarle a los demás acerca de eso. Por aquí he puesto 8 minutos para pensar. No sé si sea mucho tiempo, tal vez no es mucho tiempo, si consideramos que fueran ideas que nosotros ya de alguna manera tuviéramos pensadas. Entonces pusimos, no sé, la importancia de vacunarse como una idea, pero a lo mejor a ti te gustaría hablar de por qué Tigres es el mejor equipo de la década o no sé, temáticas que ustedes quisieran seleccionar. La idea es que nos tomemos unos minutos, yo pienso que en promedio 5 minutos, para pensar respecto a ellas. Y posteriormente, la idea es que esto sea voluntario, pero pues si no es voluntario, pues vamos a tener ahí que usar la dedocracia para seleccionar participantes y que en un promedio de 1 minuto, máximo 2 minutos, ustedes expresen alguna idea referente a lo que pensaron. No sé si me explico. Sí, sí te explica, maestra. Ok. Muy claro. Muy bien. Vamos a cronometrar 5 minutos para darnos tiempo de pensar, porque, no sé, no quisiera que fuera así, pero si no hay participación voy a tener que seleccionar aquí de la lista personas que pudieran hablarnos de algo. La idea es pensar que solo tenemos 1 minuto, 1 minuto, minuto y medio, máximo 2, ¿ok? La intención era que fuéramos menos y que todos lo hiciéramos, pero si somos bastantes, entonces no vamos a participar todos, pero sí la intención es que participemos. Entonces nos tomamos 5 minutos para pensar. Les sugiero anotar ideas para que se orienten y después de 5 minutos vemos quién nos quiere hablar de algo. Ahí está la propuesta de algunos temas, pero ustedes también pueden seleccionar libremente eso de lo cual ustedes quisieran exponer una opinión, ¿sí? Muy bien, 5 minutos a partir de este momento. Voy a ir viendo la lista de personas. Voy a guardar silencio, voy a silenciarme. Y ahorita continuamos.
Creo que ya pasaron 5 minutos, ¿verdad? ¿Siguen ahí? Aquí Sí, maestra. seguimos. Sí, Aquí estamos, maestra. Excelente. Miren, la forma en que yo había pensado hacer esto, considerando el número de personas, ustedes me confirman. Había pensado yo que voluntariamente haya personas que se propongan para compartir este pequeño ejercicio y dependiendo de la cantidad de personas que voluntariamente quieran darnos a conocer lo que están pensando, dependiendo de ese número, yo seleccionar un número de personas que conozco, bueno, al menos que reconozco sus nombres, y de los que conozco, pero también de los que desconozco, porque hay nombres con los cuales no estoy muy familiarizada. Entonces, todo va a depender del grado de voluntad que tengan los que quieran participar. Ya tengo aquí yo mi lista de personas que conozco y que no conozco. Entonces, los que tengan muchos nervios, temor, pídanles a sus compañeros que son más aventados que levanten la mano para participar o si están de acuerdo, yo doy los nombres. ¿Qué les parece? adelante, Yo maestra. hablo. Adelante. A ver, levantamos las manos mire, Rubí la tenía pensada usted, también Emanuel lo tenía pensado, qué bueno. Vamos a levantar las manos para ir viendo la organización de los que quieran participar. Veo a Rubí, Emanuel, el maestro Catarino. Oh, excelente. La maestra Vero, Aleida, excelente. Vamos a hacer voluntario esto entonces, por lo que veo. A ver, Rubí, buenos días, ¿cómo está? Hola maestra, buenos días, muy bien, ¿usted? Yo, excelente también. Le voy a dar 1 minuto y medio y ese tiempo es para usted, ¿sí? Ok, muchas gracias. Adelante. Considero que a nivel mundial la pandemia nos ha cambiado de una manera radical el estilo de vida que teníamos antes de esta. Es decir, antes no teníamos como que ese miedo a salir y socializar con personas de una forma más cercana, abrazarlos, saludarlos de mano. Y ahora al menos en mí existe una barrera que impide hacerlas. Creo que conforme va pasando el tiempo nos volvemos más distantes con las personas y más los mexicanos que somos muy efusivos al transmitir como que esa emoción de felicidad. Ya hasta cambiamos la forma de saludar, lo hacemos ya de lejos o con el codo o con el puño. Entonces, mi perspectiva de esta actividad era referente a la pandemia y es todo, maestra. Gracias. Gracias, Rubí. ¿Cómo se sintió? Bien, tranquila. ¿No se sintió presionada por el tiempo? No, maestra, creo que es un tema que la mayoría ya estamos muy familiarizados y que hemos estado viendo los cambios que se han ido transmitiendo en este periodo que ya tenemos en la pandemia. Entonces fue como que algo nada más de transcribirlo, de pensarlo y reflexionarlo y ya. Excelente. Gracias, Rubí. Gracias. Emanuel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aurora? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Espero que tú y los demás colegas estén también muy bien. Sí. ¿Tienes 1 minuto y medio, Emanuel? Bien, pues yo quería hablar un poco sobre el amor a distancia. Es un tema que me causa mucho interés, el tema del amor como tal, ¿no? Pero precisamente por ello, lo primero que pensé fue, ¿qué es el amor? Porque hay un sinnúmero de definiciones y hay quien dice también que solamente puede describirse más que definirse el amor. Incluso desde antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, se consideraba el amor como una especie de enfermedad por esas reacciones que hay sobre la falta de sueño, la ansiedad, la sensación en el estómago, el olvidarse de caminar, cosas por el estilo. Además de eso, de definir qué es el amor, que es el primer problema, me atrevo a decirlo así, está también el amor hacia quién. El amor filial, el amor fraternal, el amor maternal, el amor de pareja, etcétera. Lo que nos lleva a tratar de definir también qué es esto del amor a distancia. Y en tercer lugar, también qué tipo de amor, porque no todos los amores son iguales. Sabemos que hay un amor cortés, por ejemplo, que fue una invención, lo sabemos, en la Edad Media. ¿Por qué? Porque es la cuestión de los ritos, ¿no? No se nos enseñó cómo sentir, pero sí cómo debíamos comportarnos cuando había un interés por una persona. Esta parte del amor cortés, el amor romántico, en la que se tiende a sublimar a la otra persona, el amor pasional que tiende al sacrificio, la posesión, etcétera. Y finalmente,
para poder decir si existe el amor a distancia, podríamos decir sí, solo tendremos que definir primero qué es el amor, qué tipo de amor y el amor hacia quién. Ya para cerrar nada más de que el amor es un arte, como nos dicen también algunos autores. Y ya. Excelente, Manuel. Oigan, ustedes son extraordinarios con el tiempo, ¿eh? Exactamente, Manuel. Muy bien, muy bien. Y me gustó mucho lo que dijiste. Muchas gracias. A ver, veamos. Vamos a continuar. Maestro Catarino, quité la presentación, por cierto. Sí, ¿me ven a mí? Sí, sí se ve. Sí, maestra. Muy bien, Sí. muchas gracias. Vamos con el maestro Catarino, luego la maestra Vero, luego Aleida y luego Nancy. Bueno, quisiera atreverme a saltarme ahí un tema y abordar lo del mejor deporte del mundo, si me permite. No sé Ya sé si cuál se va a puede decir. o no. Ya sé cuál va a decir. No, fíjese, creo que este tema da bastante para platicar, comentar, pelearnos, ¿por qué no? Porque hay una tendencia a decir que el mejor deporte del mundo es el que menos herramientas o menos útiles necesitas para poder desarrollarlo. Por ahí dicen que el fútbol, como nada más necesitas una pelota, pues ese es el mejor y casualmente es el entre comillas, más seguido en todo el planeta. Otros estudiosos u otros enterados de esto dicen que es el deporte el mejor en el que estés activando toda tu estructura muscular. Entonces, pues para eso estaríamos hablando de la natación, que tradicionalmente se ha dicho que es el más completo, pero ahí necesitas una alberca o un lugar y pues bastante agua, ¿verdad? Y aparte, saber nadar, porque si no sabes, pues simplemente no lo puedes llevar a cabo. Otra tendencia dice que es el trote o el caminar, porque necesitas muy poco también y realmente es muy, muy benéfico para nuestro organismo. Y aquí quiero ligarlo precisamente con lo que estamos pasando. Y en 2 minutos, en 2 minutos es difícil el tiempo, pero ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque realmente lo que tenemos que hacer es activarnos lo más que podamos. Y creo que el mejor deporte, viéndolo muy sinceramente, es el que hagas. Lo que tú hagas, lo que te mantenga en actividad, lo que provoque que tu sistema inmune es o esté activo, ese es el mejor. Y ahí quiero terminar. Muchas gracias, maestro. Excelente, maestro Catarino. Muy bien. Muchísimas gracias. Maestra Vero. Hola, maestra Aurora. Hola a todos. Bueno, yo quiero retomar el tema de la incorporación de hábitos saludables en la vida cotidiana, ¿no? Y pensaba, retomando anteriormente, en qué tipo de sociedad convivimos los regiomontanos, ¿no? Una sociedad que es sumamente exigente, competitiva, una sociedad donde estábamos más que al día, ¿no? El ritmo de exigencia era mucho, la presión era demasiada y estábamos expuestos a constantes exigencias que invadían el cuerpo, ¿no? Trastocaban el cuerpo al grado de exponerlo, lo voy a manejar así, a distintas situaciones que complicaban su funcionamiento y su desarrollo, ¿no? Específicamente, por ejemplo, dejar de comer o comer a deshoras, comer mal, dormir mal, no descansar. Y eso nos llevaba, insisto, a una serie de hábitos y lo voy a poner conductas y comportamientos nocivos, ¿no? A estilos de vida deficientes, donde las enfermedades, pues bueno, sabemos que son una constante y las enfermedades crónicas en nuestro país, pues no se diga, ¿no? Las cuales ya no solamente eran un fenómeno de salud particular, sino un fenómeno de salud pública en México, diabetes, hipertensión, colesterol, todas estas cosas que sabemos. Y que, bueno, se convierte en un fenómeno de salud pública con un sinfín de implicaciones, ¿no? Desde lo económico hasta el impacto de saberse con una enfermedad de esta naturaleza y el impacto a nivel mental. Y en ese sentido yo me atrevo a afirmar y retomar la situación de la pandemia y verle el lado positivo, ¿no?
pensar en la pandemia como la posibilidad de implementar cambios, ¿sí? Porque ahora tenemos ese tiempo para estar con la familia y tenemos la posibilidad de preparar alimentos, comer, ¿sí? Degustar los alimentos, tenemos tiempo para convivir con la familia, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para dormir, tiempo para la contemplación, por Dios, o sea, cuántas veces estábamos en casa y no escuchábamos, no nos dábamos cuenta, por ejemplo, yo tengo un jardín, no nos dábamos cuenta si el tulipán había florecido o no, ¿sí? Tiempo para estar con nuestra familia. Y a propósito de todo lo que hemos vivido, me atrevería a incluir como hábito de vida saludable la manifestación del amor, de decirle al otro cuánto lo necesitamos, cuánto lo queremos, cuánto lo amamos. Y creo que ese es un hábito de vida no solamente saludable a nivel físico, sino saludable a nivel emocional. Sí, creo que por eso también ha traído mucho impacto el hecho de no tocar, de no abrazar al otro, por estos efectos neurobioquímicos, ¿no? Que da el contacto físico. Entonces, me atrevería a poner esto del lado positivo, ¿no? La pandemia nos ha venido a dar ese tiempo para convivir, para estar con el otro, para importarnos por nuestro cuerpo, por nuestra familia y sobre todo para ponerlo en acto. Siempre estábamos con la idea, cuando tenga tiempo, cuando haya posibilidad, cuando esto. Entonces, ver la pandemia como este tiempo para estar atentos de cada uno de nosotros y hacer los cambios de hábitos, insisto, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional y expresarle al otro cuánto lo amamos. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Coincido con usted. Maestra Leida, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran? Yo muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, yo cuando vi tus sugerencias, me incliné mucho por la incorporación de hábitos saludables. Y lo hice porque, digamos que los patrones de conducta sociales, ¿no? O familiares es una alimentación inadecuada, ¿no? Y entonces decidí cambiar mis hábitos. Entonces yo ya llevo más o menos un año y medio transformando muchos hábitos alimenticios y de tanta búsqueda que he hecho, a mí me gustó muchísimo el tema de la medicina funcional. O sea, ¿qué alimentos puedes combinar? ¿Qué alimentos no se pueden combinar? Y entonces digamos que de cierta manera, he cambiado la forma de alimentarme y no lo hago, digamos que por vanidad, sino lo hago por durar más tiempo, ¿no? Durarle mejor a mis hijos, por tener una vejez más digna, porque sé que, por ejemplo, en mi familia hay situaciones de infartos, entonces también por eso me estoy cuidando, ¿no? Y también empecé a transformarme haciendo ejercicio, a ver qué tipo de ejercicio me gustaba más. Entonces yo creo que hay que incorporar, para tener una vida saludable, hay que incorporar el hecho de que te alimentes mejor, o sea, que tengas una dieta adecuada, que también ese tiempo que tienes para salir a caminar, a respirar, no sé, ver la mañana. También, por ejemplo, creo que sí hice muchos cambios mentales, o sea, de pensamiento, porque a veces te llenas de mucho trabajo y eso digamos que a veces te sientes abrumado y te sientes deprimido o a lo mejor no puedes resolverlo. Bueno, cambiar los pensamientos, digamos que una forma más positiva. Y creo que lo más importante en todo eso es cambiar los patrones y las conductas familiares, digamos, respecto a la alimentación y al ejercicio, porque pues nos llega el problema de la pandemia y muchos nos resistimos porque tenemos factores secundarios que llevan a que no pueda superar, digamos, el virus. Y nada más, yo creo que es más que todos los cambios de conducta, pero en relación a quererse uno, a amarse, porque cuando uno introduce un bocado de comida en su cuerpo, es qué tanto me estoy amando yo, o qué tanto las harinas, por ejemplo, tanto que he leído que digo, sé que las harinas y el azúcar son mortales, o sea, son mortales.
y yo los eliminé. Yo dije, sé que puedo conseguir carbohidratos sanos por otro lado, entonces yo dije, bye. Y yo tenía un amor, eh, un amor profundo por las donas, los panes y mi café. Y eso me costó muchísimo, pero digamos que yo ya he superado el tema. Creo que ese es el origen de muchas enfermedades, entonces cambiado esto. Gracias. Gracias, maestra Leida. Ese era un ejemplo de amor tóxico, maestra. Sí, mis donas y yo. Sí, creo que estamos en una situación muy similar. La mayoría le tenemos mucho amor a las donas. Muchas gracias, maestra. Había visto la mano de Nancy, pero creo que ya se arrepintió, Nancy. ¿Nancy? No, para nada. Adelante, Hola. Nancy. La escuchamos. ¿Cómo está? Gracias, muy bien, y espero que todos también. Pues mira, yo sobre dos temas que son sobre lo del amor y la tecnología a distancia, en estos tiempos, pues es muy difícil, casi todos tenemos familia, pues fuera de Monterrey, de Nuevo León, y es muy difícil tanto que ellos vengan como que uno los visite. ¿Para qué? Pues para cuidarnos. Y el estar haciendo una llamada, una videollamada, alimentas el amor tanto de tus hijos, hermanos o amigas que tengas, y estás al pendiente de ellos aún y que no estés presente, pero estás al pendiente de ellos o ellos están al pendiente de ti, que gracias a Dios tenemos esta tecnología, porque pues una llamada, bueno, yo soy videollamada, te retroalimentas y te sientes bien con el hecho de ver ya sea a tu nieto, a tu hija, a tu amiga, a tu hermana, y ver que están bien y escucharlos es algo que no lo cambias. Coincido completamente, Nancy. Muchas gracias. Bueno, parece que ya se terminaron las participaciones. Les quiero compartir cómo me sentí yo escuchándolos. Fue difícil, es bastante difícil. No sé los demás, ahorita quisiera escuchar a los demás, tanto a los demás que como yo escucharon, como a los que se expresaron. Pero quisiera compartirlo yo. Yo me sentí un poco presionada porque yo estoy viendo el tiempo, ¿verdad? Hice todo mi esfuerzo por poner atención en lo que ustedes estaban comentando, en lo que cada uno de ustedes decía. Pero me costó un poco al inicio en las primeras exposiciones de Rubí, Emanuel, estaba casi completamente abocada a las palabras y pude coordinar muy bien el cronómetro. Después me di cuenta que ya me estaba empezando a presionar el tiempo, pero hice un esfuerzo porque aparte de que me pareció muy interesante lo que estaban comentando los compañeros, acerca de los hábitos saludables, me predispuse un poco cuando el maestro Catarino iba a hablar del mejor deporte del mundo. Yo pensaba que tenía claro qué deporte iba a decir él. Me predispuse, sin embargo, pues cuando dijo que no, pues escuché con mucha mayor atención y me sorprendió lo que dijo. ¿Mandé? Falló. Fallé, pero creo que en la actividad no fallé tanto. Me costó escuchar, sinceramente, porque pues la atención como la voluntad es son conductas que no puedes mantener todo el tiempo exactamente en la misma magnitud, pero puse de mi parte para escucharlos porque realmente eso quería hacer. No sé, los demás, ¿cómo se sintieron? No quisiera ventanear personas, la verdad, pero no sé si hubo alguien que estuviese haciendo otra cosa y cuando escuchaba las ideas de los compañeros sintió como una inclinación a poner más atención o de plano, sin decir nombres, escucharon algo que dijeron, eso no me importa, eso no me gusta, con eso no coincido, el maestro Catarino debió haber dicho el fútbol, o yo para qué quiero alimentarme sanamente, no lo sé, ¿a alguien le pasó algo similar, algo como esto cuando estaba escuchando?
¿Se sintió presionado como yo, maestro Daniel? Pues yo tengo que admitir que me están llegando muchos mensajes de alumnos que no leen el manual de inscripciones y me preguntan todo. Y mientras están hablando, pues estoy respondiendo algunas dudas. Y cuando escuchaba a la maestra Leida, yo dije, chingado, yo también debería de comer mejor, caramba. Sí. Pero bueno, esta habilidad de hacer dos cosas al mismo tiempo creo que me ha ayudado un montón. Entonces, de todas maneras, escuché a mis compañeros con mucho gusto. Creo que es más bien a los alumnos a los que no les puse mucha atención. Ok, tuvo que seleccionar dónde iba a estar su atención, ¿verdad? Pues es que es más importante acá escuchar a mis compañeros que estar atendiendo las mismas preguntas de siempre de alumnos que no leen los manuales. Coincido. Por dos. Coincidimos. Maestra Julisa, ¿cómo se sintió usted escuchando? Yo soy muy auditiva, maestra. Es algo que me ha servido mucho, como dice el maestro Daniel, en mi cuestión académica. Como dicen por ahí, las agarro volando. Y sí, fui capaz de extraer ideas de todos mis compañeros que participaron. Incluso a unos les mandé ahí unos mensajitos refutando o apoyando sus ideas. Pero sí, es difícil, por ejemplo, yo iba manejando, incluso ahorita voy manejando, poder poner atención en varias actividades al mismo tiempo. Y ahorita que ya estoy contestando, pues me orillé para poder contestar. Pero sí, yo creo que mucho entre oír y escuchar depende del interés que tengas, ¿verdad? Puedes ir escuchando. Yo también esperaba que el maestro Catarino dijera que el fútbol. Coincido con la maestra Verónica Alemán, que necesitamos el contacto físico con las otras personas. Estoy también con Nancy, que dice que esto de la tecnología nos ha ayudado mucho a mantener ese contacto con personas que están a la distancia. Y sí, le digo, tomé ideas o capté la idea principal de lo que aportaron todos nuestros compañeros. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Julisa. Bueno, pues después de este pequeño y breve ejercicio, vamos a continuar. La idea es seguir escuchando. Como les decía hace rato, sé que la atención como la voluntad no son fuerzas inagotables, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo por mantenernos escuchando. Voy a volver a compartir mi pantalla. Díganme, por favor, cuando la vean. Ya se ve. Excelente. Bueno, muy bien. Si hemos partido de la idea de que escuchar es una conducta en la cual buscamos poner atención en el otro, en el mensaje que los otros están transmitiendo, pero también es una conducta que, aparte de requerir atención, nos debe de poner en una actitud de apertura, es decir, buscar comprender al otro desde los mensajes que nos está dando. Estos mensajes pueden ser dados con palabras o pueden ser dados también a partir de el lenguaje no verbal, el cuerpo también comunica cosas, el rostro, nuestros ademanes o nuestros gestos. Constantemente estamos en situaciones en las cuales debemos escuchar. De hecho, la escucha puede considerarse un elemento esencial de la comunicación, porque no nada más es ponernos en la posición de decir cosas, dar mensajes, transmitir ideas, sino también en los procesos de comunicación participamos como receptores de mensajes. Entonces, en primer lugar, tendríamos que considerar el para qué escuchamos. ¿Por qué tenemos que atender lo que otra persona nos está diciendo? En muchas ocasiones escuchamos para recibir información, probablemente alguna instrucción, probablemente alguna idea que nos va a decir cómo hacer nuestro trabajo o cómo efectuar alguna actividad. Pero también cuando nosotros escuchamos, no siempre podemos atender todo. Ahorita, con el ejemplo que da el maestro Daniel, en muchas ocasiones lo que escuchamos tiene que ser discriminado, es decir, tenemos que evaluar y seleccionar qué mensajes de esos que estamos percibiendo necesitan de nuestra atención. El ejemplo lo acaba de dar el maestro cuando dice que en este momento es importante escuchar a sus compañeros y aunque recibe
estímulo, de los mensajes de los alumnos que están comunicando con él, pues él decide poner atención a los compañeros. Entonces, cuando escuchamos, pues no siempre, como les decía, la atención es algo que pueda durar para siempre o siempre. Entonces, tenemos que evaluar y seleccionar qué es lo que vamos a escuchar. Si eso que se nos está diciendo es importante en el sentido de que probablemente es una instrucción para poder realizar algo, pues entonces tenemos que poner más atención en el mensaje que se nos está dando a las distracciones que hay afuera. Muchas veces escuchamos también en contextos recreativos. Esto que acaban de hacer los compañeros de exponer sus ideas, pues realmente fue una actividad que no es de vida o muerte, pues, si no ponemos atención o si no escuchamos. Entonces, yo quiero pensar que precisamente por las muy buenas ideas que compartieron los compañeros, pues algo de lo que dijeron nos gustó, nos entretuvo, nos ayudó a aprender desde una posición agradable. Es decir, muchas veces escuchamos desde la recreación, para entretenernos. A lo mejor no tenemos que poner tanta fuerza cognitiva para escuchar algo porque pues, estamos en una situación recreativa. Este ejemplo, no estábamos jugando, tampoco teníamos como objetivo aprender, simplemente era una actividad para poner en marcha la escucha. La eficacia social también es otro propósito de la escucha. Si nosotros no escuchamos a los demás, si no atendemos lo que los demás nos están tratando de comunicar, pues probablemente no nos vamos a poder comunicar nosotros con ellos. Entonces, la escucha, en primer lugar, nos va a ayudar para poder efectuar procesos de comunicación más efectivos. Pero pues también hay que tomar en cuenta el para qué estamos escuchando algo. Cuando hablamos de la escucha para que sea eficiente, tendríamos que considerar que no solamente escuchamos por escuchar, y entonces tendríamos que distinguir entre lo que sería una escucha pasiva y una escucha activa. Si nosotros pensamos en lo que comentaron al inicio acerca de la diferencia entre oír y escuchar, cuando nosotros oímos, estamos en un proceso de escucha pasiva, es decir, simplemente percibimos los sonidos que se están emitiendo por parte de un interlocutor. Pero la escucha activa sería la conciencia de que escuchar es una conducta, de que cuando escuchamos, los demás pueden ver que los estamos escuchando. Entonces, la escucha activa implicará lo que comentábamos al inicio, una conciencia en la atención y un esfuerzo por comprender. Si pudiéramos sintetizar la escucha activa en 2 palabras, podrían ser estas. Más adelante me gustaría escuchar también si ustedes están de acuerdo con eso o no. Entonces, también cuando hablamos de una escucha eficaz, o sea, escuchar de verdad, pues nos damos cuenta de que si escuchar es una conducta, pues es algo que se observa. Es decir, podemos saber o ver que el otro nos está escuchando. ¿Cómo puede verse que alguien nos esté escuchando? ¿Cómo se ve una persona que escucha bien? Bueno, aquí, de hecho, ahí hay una imagen que puede ser ilustrativa. Recordemos que cuando escuchamos, pues, en primer lugar, guardamos silencio. Y el silencio no necesariamente tiene que ser guardo silencio, pero estoy en otro lado. Al contrario, poner nuestra concentración en lo que el otro nos está diciendo es una de las maneras en las cuales nosotros podemos mostrar que estamos escuchando, desde el silencio. Entonces, nos concentramos en lo que la otra persona está diciendo, los atendemos. Nuestro cuerpo va a proyectar si estamos o no estamos escuchando. Esto es algo que probablemente no es nuevo para muchos. Nuestros cuerpos también comunican que estamos escuchando y hasta comunican si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. El punto con esto es que usemos el cuerpo también para proyectar que estamos recibiendo la información. Nuestro cuerpo puede decir muchas cosas acerca de
si estamos o no de acuerdo, si estamos recibiendo o no lo que estamos diciendo. Entonces, las personas cuando escuchan bien, efectivamente, tenemos la tendencia a acercarnos. Si se fijan en la imagen, cómo está el muchacho, creo que parece evidente quién es el que está hablando, ¿verdad? Y quién es el que está escuchando. ¿Alguien me podría decir quién es el que está escuchando y quién es el que está hablando en la imagen que estamos viendo ahí y por qué cree eso? Pueden abrir su micrófono libremente, ¿eh? Lo lindo es el que está platicando, inclusive se ve que está moviendo hasta las manos. Exacto, está haciendo ademanes. Entonces, el que está escuchando es el muchacho de camisa azul, ¿verdad? Correcto. Sí, así es. Fíjense que está en una posición ligeramente inclinada hacia adelante. Piensen que cuando escuchamos y no escuchamos bien, lo que hacemos es a veces poner nuestra mano en la oreja, de tal manera que este ademán tan sencillo y muchas veces tan inconsciente nos ayuda a darnos cuenta que el otro nos está atendiendo. Otra forma de ver si alguien está escuchando bien es que fija la mirada en la otra persona, pero el fijar la mirada no es esa mirada invasiva con ganas de evidenciar o con ganas de imponerse, sino más bien los ojos son los que manifiestan la atención. Muchas veces también lo que hacemos es asentir o hacer algún tipo de ademán que implica que estamos receptivos. Aquí la palabra clave sería la receptividad que muestra nuestro cuerpo. Una ligera inclinación, asentir, ver a los ojos y hasta sonreír. Esta es una ventana al alma, la sonrisa, igual que la mirada. Y por último, demuestran visiblemente una expresión de alerta y de amabilidad. Y aquí hay otra palabra clave que tiene que ver con la amabilidad. Sé que muchas veces por las distracciones, por lo presionados que nos sentimos, por el trabajo, por las actividades que estamos haciendo, muchas veces somos poco amables. Y la amabilidad se puede demostrar así, escuchando, atendiendo. Ahora, ¿cómo se vería un mal escuchador? Si lo ponemos en palabras muy esenciales o elementales, sería lo contrario. El que escucha está atento y su lenguaje corporal lo muestra. El que no escucha está distraído. Muchas veces, en lugar de mirar al otro, lo que hacemos es ver a lo lejos, ver al horizonte, cruzar los brazos o al contrario, hacernos para atrás y a veces hasta cruzar los brazos. Digo, no es hasta una exposición acerca del lenguaje corporal, pero también nuestro lenguaje corporal puede indicar, si estamos atendiendo o no. Lo opuesto a la atención sería la distracción. Entonces, cuando no estamos escuchando, denotamos que estamos aburridos. ¿Por qué? Porque nos distanciamos físicamente o también puede ser que pues te estoy poniendo atención, pero no soy receptivo a lo que dices, por lo tanto, tiendo a fruncir el ceño o a separarme físicamente de ti porque estoy poniendo una distancia también entre las ideas que estoy escuchando. Cuando nosotros escuchamos, tenemos que hacer este esfuerzo por comprender al otro. De hecho, es algo de lo que más adelantito vamos a hablar, que tiene que ver con esto. Escuchar a la otra persona implica ponernos en relación con el otro, de tal manera que exista una reciprocidad. Es decir, que yo como escuchador estoy en una disposición para esforzarme por ser comprendido. Esta es una parte muy importante. Pero también como alguien que escucha al otro, me pongo en una situación de receptividad y de apertura. Cuando nos comunicamos, en este proceso de comunicarnos, pues hay varios elementos. Y estas son cuestiones un poquito más técnicas de la comunicación, pero esencialmente cuando nos comunicamos, pues nos ponemos en relación
un emisor, un receptor a través de un mensaje, esencialmente, aunque hay otros elementos ahí. Entonces, cuando participamos en un proceso de comunicación, pues es importante asumir nuestro papel, ya sea como emisores de un mensaje o como receptores. Podemos ser ambos en diferentes circunstancias. ¿Qué significa asumir mi papel? Bueno, si yo soy un emisor, por ejemplo, alguien que desea hacerse escuchar, tengo ciertas responsabilidades y estas son muy interesantes porque a veces damos por hecho que el otro me tiene que escuchar porque es lo que le toca hacer. Sin embargo, puede ser que yo no tenga una conciencia clara de lo que voy a decir o lo que voy a comunicar. Es decir, mi primer responsabilidad como alguien que da mensajes, que emite mensajes en un proceso de comunicación es entender lo que voy a decir, lo que voy a comunicar. Si ni yo misma lo entiendo, pues desde ahí es altamente probable que no me comunique adecuadamente. Y no nada más es entender lo que voy a decir, a lo mejor le voy a mostrar a alguien cómo hacer un procedimiento o le quiero expresar algún pensamiento o alguna idea, pues si yo no lo entiendo, probablemente no puede elegir las palabras correctas, la conducta correcta para dar a conocer eso que quiero yo decir. Entonces, primero, entender lo que se quiere decir para también considerar la forma en la cual nosotros vamos a dar ese mensaje. Y de hecho, no solamente es importante la forma, también es importante el contexto. Hay cosas que a lo mejor no es adecuado comunicar en ciertas circunstancias y tenemos que buscar mejores circunstancias. A lo mejor eso que sé que quiero decir o que quiero comunicar en ciertos momentos puede ser percibido de una manera diferente o menos efectiva en ciertos momentos que en otros. O también el receptor o la persona a la cual yo le estoy hablando, le quiero decir algo, probablemente esté en circunstancias o simplemente tenga un carácter o una personalidad que a mí, como emisor responsable de un mensaje, me implica rediseñar mi mensaje. ¿A qué me refiero con rediseñar mi mensaje? Pensar en otras palabras para decir las cosas. Cuando nosotros nos comunicamos, una característica básica no nada más es el mensaje, sino el cómo vas a transmitir el mensaje dependiendo de las circunstancias, del contexto y de las personas con las cuales estás. Y otro elemento importante es el de considerar las consecuencias que un mensaje va a tener. Entonces, ponernos en procesos de comunicación, que es algo que está presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, implica pensar en lo que decimos y el cómo lo vamos a decir. Entre más conscientes seamos de estos elementos, entendimiento, contexto, consecuencias, naturaleza del mensaje, forma de dar el mensaje, características de la persona, pues es más probable que seamos mejor atendidos, es decir, que seamos escuchados. Ahora, no basta con, como emisores, ser responsables, sino también como receptores. También, así como el emisor debe considerar todos estos aspectos para comunicarse, los receptores, es decir, los que escuchamos, también hay que ponernos en una disposición para ello. Entonces, es importante, dependiendo del mensaje, por eso hay que evaluar lo que se está diciendo, pues cuánto esfuerzo voy a necesitar para comprender lo que se me está diciendo. ¿En qué circunstancias está esa escucha? A lo mejor es algo recreativo, a lo mejor estoy en un contexto laboral y tengo que poner mucha atención a un procedimiento. Bueno, va a depender de qué circunstancias tiene el mensaje para evaluar y determinar qué tanto me voy a esforzar por escuchar. ¿Por qué? Porque escuchar sí necesita de esfuerzo. Otro elemento que es importante es el de entender las razones por las que un mensaje se está comunicando.
Cuando nosotros nos estamos familiarizados con esa situación comunicativa, pues también tendríamos que evaluar el por qué se nos está diciendo lo que se nos dice o para qué se nos está diciendo. No se trata de adivinar, sino que se trata de ponernos en un estado de atención para comprender que hay razones por las cuales se nos comunica algo o no se nos comunica algo. Y así como el emisor tiene que considerar el contexto en el cual va a dar el mensaje, también como receptores tenemos que considerar el contexto. A lo mejor el contexto en el que se está dando cierta comunicación no es el más adecuado, puede haber malas interpretaciones o puede haber una comprensión inadecuada. Bueno, tú como receptor tienes que considerarlo, porque muchas veces culpamos solo al emisor por no saber comunicarse, pero como receptores de mensajes, como escuchadores de mensajes, tendríamos también que valorar esto y evaluar esto. Tal vez no son las circunstancias propicias, eso a lo mejor no va a desacreditar el mensaje. Busquemos mejores circunstancias para comunicarnos. Otro elemento que tiene que ver con la responsabilidad que como receptor tenemos es considerar al emisor. No solo es el contexto, sino también la persona que te está comunicando, a lo mejor su grado de conocimiento. Por ahí se dice algo que parece un dicho común, pero tiene algo de verdad. Las cosas de quien vienen, dicen por ahí. ¿Esto qué significa? Pues que vas a tomar los mensajes también dependiendo de quién te los está comunicando. En el sentido de que el poner atención a tu jefe o el poner atención a una instrucción por parte de él, pues es básico para que tú puedas cumplir una tarea. Pero aquí implica que te pones en esa disposición también, si no es nada más de decir, te escucho, pero no me importa. No, pues debería de importarte lo que el otro te está diciendo, dependiendo del grado de credibilidad también que tiene el emisor del mensaje. Y por último, intentar no reaccionar exageradamente. Muchas veces el problema con la comunicación tiene que ver no con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Entonces, así como el emisor debe de tener una conciencia de que su lenguaje corporal va a denotar algo más acerca del mensaje, también como receptor debemos de cuidar el no exagerar nuestras reacciones, porque muchas veces esto puede suscitar pues malas interpretaciones, básicamente eso. Cuando hablamos de reciprocidad, entonces, lo que estamos haciendo es considerar cierta semejanza entre emisor y receptor. Es decir, que estamos en un grado de interrelación en el cual compartimos significados. Si no compartimos significados, es decir, no entendemos lo que se está diciendo, tanto como emisores como receptores, no va a haber un proceso de escucha adecuado, no va a haber una transmisión de mensajes adecuado. Entonces, la reciprocidad emisor-receptor pues también implica que tengamos o estemos en posibilidad de tener significados compartidos. Ahora, muchas veces, y aquí puede ser este problema, que cuando pensamos a la escucha como una conducta, pensamos que es fácil ponernos en un estado de escucha. Ya hemos visto que no es necesariamente así. Entonces podemos tener ideas erróneas acerca de lo que implica escuchar y por lo tanto no poner el esfuerzo necesario en el acto de escuchar. Y entonces cuando pensamos que escuchar es fácil, pues entonces muchas veces no nos ponemos en la disposición a atender. O pensamos que solo las personas inteligentes son buenas escuchadoras. Y muchas veces no digo que siempre sea lo contrario, pero no es una cuestión de inteligencia el hecho de escuchar a otro. La atención implica un acto de voluntad para con el otro.
Entonces, esa es una idea errónea, pensar que si no soy inteligente, no voy a poder escuchar. Y al contrario, puede ser que a lo mejor sea un poco más fácil escuchar, porque a veces los prejuicios cognitivos son mayores. Y otra idea errónea es que escuchar no requiere planeación. Si hablamos de que escuchar es una conducta intencional, comentaba el maestro Daniel al inicio, hay un deseo de escuchar al otro, pues entonces tengo que ponerme en disposición para ello. Y antes de pasar a cómo podríamos nosotros ver el acto de escuchar planeado, pensemos un poquito en las barreras que nos impiden escuchar, que pueden ser estas. Y se relaciona mucho con lo que decíamos al inicio, que a veces somos malos escuchadores, ¿se acuerdan? Por cuestiones fisiológicas, por cuestiones emocionales o mentales, saturación mental, por las condiciones contextuales. Entonces, hay que ser consciente también de las barreras que tenemos para escuchar. A veces el ruido o las condiciones físicas pues no son las más adecuadas. Pues hay que tomar decisiones en función de eso. Tal vez el momento para escuchar no es el más propicio, o el lugar en el que estoy no es el más propicio, o mi situación personal, emocional, física, me va a impedir prestar atención. En primer lugar, hay que ser conscientes de eso. Y como escuchadores responsables o como receptores responsables, pues también, ¿por qué no hacerle ver a nuestro emisor que no estamos en las condiciones a lo mejor personales más adecuadas para poner atención, o las condiciones físicas, y hacer algo con ello, ¿verdad? Otra barrera o posibles barreras para escuchar tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de costumbres o de hábitos. Muchas veces están vinculadas con los prejuicios. Cuando nosotros tenemos ciertas nociones a lo mejor discriminativas. Ay, es un niño, ¿qué me va a decir? ¿Qué sabe? O, ni siquiera está titulado, ¿qué me puede decir a mí? Ese tipo de barreras pueden impedir escuchar comentarios valiosos, aportaciones importantes para efectuar a lo mejor nuestro trabajo, para mejorar nuestras relaciones. Entonces, muchas veces los prejuicios o las propias costumbres que las personas tienen pueden impedir, pues, poner atención en los demás. O puede ser que haya ideas que nosotros interpretamos de una manera diferente a lo que el emisor nos está intentando comunicar. Pues a eso se refieren los significados connotativos. Puede ser que por nuestra situación cultural, nuestra formación, nuestras diferencias a lo mejor educativas o hasta de experiencias de vida, atribuyamos significados diferentes a cosas que otra persona, en este caso nuestro emisor, le da un significado distinto. ¿Qué significa esto? Probablemente esto no lo podemos evitar, como por cierto, espero que no estén escuchando, pero el camión de la basura está pasando en este momento y me distrae un poco. No lo podemos evitar. No podemos evitar esas barreras de tipo, a lo mejor, físico que hay en nuestro contexto, pero pues puedo, al ser consciente de ello, tal vez guardar silencio, tal vez si yo considero que estoy en una situación emocional difícil, pues decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, no te estoy atendiendo, discúlpame, pero todo esto tiene que ver con el grado de conciencia que tenemos, ¿sí? Como emisores, pero también como receptores, tenemos que ser, para que exista esta reciprocidad, que de la cual hablábamos hace rato, pues debemos de ser conscientes de esto. Y ya casi para terminar, ahorita decíamos que escuchar no es fácil. Y no es fácil porque requiere que pongamos nuestra atención, que evaluemos, que seamos selectivos
Y eso implica ponernos en una disposición no solamente cognitiva, sino también una disposición emocional para ponernos en relación con el otro a través del lenguaje verbal o el lenguaje no verbal. Entonces, como escuchar no es fácil, porque lo estamos viviendo y lo podemos poner de ejemplo con lo que hemos hecho el día de hoy, cuando nosotros escuchamos y tenemos una conciencia de que no es fácil, pues tenemos que ser estratégicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí hay una propuesta de consideraciones que podríamos hacer para escuchar con atención, sobre todo cuando hay tantas barreras que tienen que ver con el espacio físico, barreras que tienen que ver con el tiempo, barreras que tienen que ver con la cultura, con los prejuicios, existen. Entonces, por lo tanto, hay que ser estratégicos a la hora de escuchar. Y la primera idea es esta. Hay que entender nuestras habilidades de escucha. Si yo sé que soy distraída, si yo sé que cuando me pongo en relación o en comunicación con cierta persona o ciertas personas, tengo una tendencia a prejuzgar, tengo una tendencia a no ponerle atención, bueno, primero hay que entender en qué nivel estamos en nuestras habilidades para escuchar. Pero también hay que prepararnos para escuchar. Esto en el caso, por ejemplo, al menos yo como maestra, procuro en mis clases ponernos en una situación que prepare para escuchar antes de que les vaya a decir algo importante. Pero esto tendría que ser en todas las circunstancias en las cuales nos vamos a comunicar. El prepararnos para escuchar implica que a lo mejor voy a dejar de lado ciertas distracciones para estar en esta apertura, en esta posición de receptividad. Entonces, en el caso, por ejemplo, como es esto, que es una breve charla, pues al menos tendría que estar, si sé que va a haber ruido externo, pues a lo mejor poniéndome unos audífonos o estando en una posición cómoda, porque a lo mejor para mí aprender implica que esté cómoda en un asiento o me vaya a una habitación aislada, no lo sé. Hay que prepararnos para escuchar. Hay que controlar nuestra atención. Y nuestra atención, el control de nuestra atención va a implicar que estamos concentrados. Como les decía hace rato, no es una cuestión eterna el hecho de mantenernos concentrados. Hay cuestiones fisiológicas detrás de eso, hay cuestiones neuronales detrás de eso. Entonces, si yo sé que para mí es fácil distraerme, pues a lo mejor hago cosas que implican que esté más concentrada. Pongo en silencio a mi celular, o voy al baño si lo requiero, o tomo agua para despabilarme, pero hay que ser consciente, pues, de qué necesitamos para controlar nuestra atención. Hay que mostrarnos alertas e interesados. Si nosotros queremos proyectarnos como personas que atendemos al otro, que le ponemos atención, pues, por ejemplo, el hecho, lo que mencionamos hace rato, mirar a los ojos, sonreír, ¿por qué no? Acercarnos un poco. Otra habilidad que hay que desarrollar es buscar activamente el significado. Es decir, tratar de comprender lo que los demás me están diciendo. Independientemente de que si las palabras de esta persona no son las más adecuadas, vamos a tratar de comprender el por qué me está diciendo esto y en qué puede ayudar o mejorar en lo que me está diciendo mi trabajo, nuestra relación, etcétera. Entonces, no es nada más que pase por nuestros oídos el mensaje, sino es que también pase por nuestra mente para desmenuzar los significados. Hay que mantenernos activos mientras escuchamos. ¿A qué se refiere esto? Pues puede ser, como les decía, desde el hecho de que veamos a la persona, ahí hay una actitud activa. Pero también puede ser que si estamos en una situación como esta, en la cual tenemos que escuchar lo que alguien nos está diciendo durante 1 hora y media, pues probablemente necesite levantarme, probablemente necesite tomar agua, y si tomar agua, levantarme, hacer una pausa implica que yo pueda estar más activo, hay que hacerlo. Y una última recomendación es suspender el juicio acerca del mensaje y la fuente.
Y esta viene a ser una de los grandes impedimentos que tenemos para comunicarnos. Muchas veces no comprendemos los mensajes porque hay prejuicios acerca de quién nos los está diciendo, propiamente hasta del mensaje. Si se dice fácil, no es fácil, por eso hay que ser estratégicos. Es precisamente la razón por la cual hay que esforzarnos por atender. De hecho, yo creo, estoy leyendo el chat también, al menos yo considero y creo que comparten esta idea, pues la subjetividad jamás se va a eliminar, ¿verdad? Pero sí es importante hacer un esfuerzo por no juzgar a la persona, sobre todo, para tratar de encontrar lo valioso que pueda tener un mensaje. Probablemente esa persona ni me cae bien, ni me gusta cómo se expresa, pero probablemente puedo recuperar algo valioso y no probablemente, seguramente hay algo valioso en el mensaje que se nos está dando. Entonces, la idea de suspender el juicio más bien va enfocado en juicios que pueden ser perjudiciales para atender al otro. Y sí, si mal no estoy viendo, eso sería todo respecto al acto de escucha. No sé si alguien quisiera comentar algo, dar alguna idea, alguna aportación. Yo he terminado de decir lo que tenía que decir. Espero haberlos dejado pensando, al menos. Maestro Jorge. Gracias, maestra. Primero que nada, felicitarla. Una vez más, una muy buena ponencia, una charla bien llevada y muy dinámica. Personalmente me gustaría comprometerla, y a la maestra Verónica también. Si bien es muy importante la escucha para nuestra comunicación como docentes, como prestadores de servicio en la universidad, creo que esta labor de comunicación, por cuestiones de época, de cultura, se está migrando, y gracias a las tecnologías, se está migrando solamente al texto, al mensaje de texto, donde si a veces nos cuesta trabajo expresar con palabras lo que queremos comunicar, de forma escrita es más complicada, y eso lo vivimos con nuestros alumnos. Yo personalmente sugeriría una charla de la importancia de la comunicación, de la importancia de la escucha, de que no se pierda la interacción de quien escucha y quien emite el mensaje, y que no se limiten estas nuevas generaciones solamente a escribir un mensaje, bien sea en Teams o bien sea en WhatsApp. Ese sería mi comentario y felicidades nuevamente. Muchas gracias, maestro. Tomamos nota. ¿Alguien más tiene alguna opinión, algún comentario referente a algo que se haya mencionado? Solo agradecerte, que estuvo muy interesante desde que empezaste con la A hasta ahorita. Muchas gracias, Nancy. Bueno, yo por mi parte ya sería todo. Voy a dejar de compartir y le dejo aquí a la maestra Vero. Maestra Aurora, muchísimas gracias por la presentación y, bueno, como un comentario, creo que todo lo que la maestra Aurora nos ha presentado el día de hoy es sumamente importante y sería también pertinente poderlo trasladar hacia nuestra interacción con los compañeros y los diferentes departamentos, ¿no? Hablábamos el lunes sobre la importancia de cuestionarnos cómo llevamos a cabo cada proceso, entonces también podemos cuestionar cuál es el proceso comunicativo que tenemos nosotros como
compañeros de los distintos departamentos. Estas últimas indicaciones que nos daba la maestra sobre la escucha estratégica, bueno, pensarlo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo cuando me comunico con otro departamento, cuando me comunico con otro compañero? Y también estoy en la misma línea de lo que decía el ingeniero Moncayo, ¿no? Ahorita se ha vuelto como el común denominador, el mensaje WhatsApp, el mensaje Teams, el mensaje correo, pero también de qué manera se ha tergiversado la comunicación escrita, ¿no? Tenemos símbolos, tenemos abreviaturas, tenemos muchas cosas raras ahora en las redes que también nos complejizan la comunicación. Entonces, esta es la primera información que se va a presentar el día de hoy. Como bien también lo comentó la maestra Aurora, fue trabajada con la maestra Lucy Porras, que nos va a acompañar el día de mañana, y invitarlos, insisto, a que esto lo traslademos hacia nuestra labor diaria dentro de la universidad. Agradecerles la presencia a cada uno de ustedes y pues de nueva cuenta a cuidarnos todos y los esperamos el día de mañana. Maestra Aurora, muchísimas gracias. Siempre un placer trabajar con usted y con todos los compañeros. Bonito miércoles, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Saludos a todos. Buen día. Gracias a todos, buenos días. A seguirse cuidando. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día.